Acá bendiciones en el nombre de Jesús. Allá donde estás te mando un abrazo bien fuerte en el nombre de Jesús. Quiero platicarte que estaba viendo las noticias en las redes sociales, Facebook y TikTok, y la verdad, como muchas personas, quedé saturado. Tantas noticias y no buenas, que si el mundo está planeando un movimiento geopolítico, que si el nuevo orden mundial, que si Estados Unidos está haciendo movimientos con declaraciones de que han encontrado organismos biológicos no humanos, que si sí, que si no, que en nuestro amado México, que se han hecho un ecocidio en el sur de México, que si en el norte los cárteles toman control, se manifiestan cada vez más de una manera predominante. Y bueno, en cuanto al evangelio, muchos han asumido algo así como si fuesen partidos políticos, viviendo fábulas, viviendo movimientos, que si los unitarios, que si los trinitarios. Bueno, déjame decirte que el ministerio profético del fuego pentecostés es totalmente trinitario. Creemos en la existencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en el nombre de Jesús, esto es algo que si tú también observas las noticias, te dejan exhausto y agotado de tanta mala noticia. Y aunado a eso hay muchos pastores o muchos habladores del Señor, porque una cosa son los predicadores del evangelio, una cosa es ser predicador del evangelio de Dios. Dios bendiga la vida de todo predicador del evangelio, y otra cosa muy distinta es formar parte de estos ministerios de prosperidad, donde es como si fuese una comida instantánea. Muchos hablan de fábulas, cosas que no han viviendo un cristianismo ficticio, y eso se ha vuelto muy común. Esto es algo que está contaminando a muchos movimientos cristianos, porque en el nombre de Jesús caminar con Cristo es algo que es sumamente delicado, es algo que es sumamente lineal y de disciplina. Muchas personas se terminan por desmotivar porque Dios no se manifiesta, que si porque Dios no responde, que porque si Dios no sana, que porque si Dios... Y déjame decirte algo, Dios no es una comida instantánea, Dios es real, todopoderoso. Pero tenemos que entender que si Dios nos habló y nos puso como ejemplo hombres como Elías, como Eliseo, como Daniel, Sadrach, Mesac, Abed-nego, como tantos hombres de la santa palabra de Dios como Marcos, Lucas, Juan, y Dios hizo cosas impresionantes en las manos del profeta Samuel, en las manos de David, y déjame decirte algo, que para que Dios se manifieste en la vida de nosotros tenemos que ser como el molde de estos hombres. Y no quiere decir que no pequemos, porque Dios es tan hermosamente sincero con nosotros que aún nos permite conocer los errores de estos siervos de Dios. Por ejemplo, en su caso Abraham mintió, David adulteró, David incitó a un homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios nos permite conocerlo como molde de formación ministerial. Y en el nombre de Jesús, todas estas personas que hablan de un Dios de prosperidad, de un Dios que siempre profetiza cosas hermosas, es una manera de vendimia, eso es mercar la palabra de Dios. Dios tiene cosas hermosas, Dios tiene cosas poderosas, pero tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: no prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien edificación de Dios, que es por fe, en 1 Timoteo capítulo 1 verso 4. En el nombre de Jesús, cuando el Señor nos habla de que no caminemos en esas fábulas, hay muchos que viven una fábula cristiana, que hablan de lo que no han vivido, predican lo que no conocen, te dan recetas, te dan caminos, te dan enseñanzas vanas, vacías, huecas sutilezas. En el nombre de Jesús, déjame decirte que la palabra de Dios dice: exhorto a que en todo se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, en 1 Timoteo 2:1. Luego dice el Señor en Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No hay hombre más sabio, sea apóstol, sea obispo, sea pastor, sea profeta, sea levita, sea diácono, etcétera, etcétera. No hay hombre que sea más sabio que Jesucristo. Por eso, presta oídos a la voz de Jesús. Deja las fábulas de todos estos hombres que tratan de mercar con la palabra de Dios. Ahora,
Sé que hay malos pastores, pero también hay falsos hermanos, hombres que buscan un adoctrinamiento o que buscan una receta del Señor como si fuera una comida instantánea, y esto nunca va a ser. En el nombre de Jesús, esta vida pasa, más la otra es eterna, pero en el nombre de Jesús el Señor es el Señor, y en el nombre de Jesús Cristo sigue siendo Cristo. Dice en la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia. Y completemos, hace un parámetro y al final dice, completemos lo que falte a vuestra fe. 1 Tesalonicenses 3:10. Entonces, aún el panorama, por muy oscuro y malo que parezca, que si el orden mundial, que si el anticristo, que si el arrebatamiento, que si el ecocidio, que si la trata de blancas, etcétera, etcétera. Y aún auda a eso, las disputas que se hacen entre ministerios, hombres pseudoteólogos que se la pasan discutiendo, debatiendo contra otros hombres de Dios. Deja todo eso es basura, eso no sirve ahorita, porque estamos viviendo tiempos rampantes, tiempos malos, y en el nombre de Jesús yo te invito a que más que al pastor, más que al obispo, más que al apóstol, más que al discípulo, diácono, profeta, busca la palabra de Dios. Escucha a Jesús. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Él es el sabio. Y aparte, en el nombre de Jesús, no desmayes, que si clamas de día y de noche, esa es tu obligación. Que si ayunaste ayer o antier, esa es tu obligación. Que si en el nombre de Jesús buscaste en la palabra, esa es tu obligación. Dios hará, pero Dios se va a manifestar cuando se empiezan a manifestar hombres como Abraham, como Jacob, como Isaac, como Sadrach, Mesach, Abed-nego, como Samuel, como Elías, como David, como Salomón. Cuando haya una entrega total de los hombres, Dios va a hacer una entrega total de su presencia. Es obvio, es claro. Entonces, en el nombre de Jesús, claro que se puede, porque aunque en el nombre de Jesús nosotros veamos las noticias y todo esté bastante mal, claro que se puede dar a nuestros hijos, dar a nuestros hermanos en la fe una vida mejor, dar a nuestra gente de atrás, la gente que espera en nosotros, sean hijos, sean hermanos, sean nuestras madres, nuestros padres, no sé, con fe, con trabajo, con esfuerzo, con amor y con entrega. Así es como se va a poder, porque si Cristo viene mañana, que te encuentre entregado a Él. Y si viene dentro de 6 años, que te encuentre entregado a Él. Porque la Escritura dice que ni aun los mismos ángeles de Dios saben ni la fecha, ni la hora. Por eso todos estos hijos del diablo que se levantan diciendo, yo sé el día del Señor. Mentira del diablo, no lo creas. En el nombre de Jesús, cree en la palabra de Dios, entrégate a la palabra de Dios, busca en la palabra de Dios. Y si tú tienes un familiar que está enfermo en la cárcel, y si tú mismo estás enfermo, que si estás triste, que si estás deprimido, avívate en el nombre de Jesús. Si vas a buscar al Señor, búscalo, pero búscalo de veras, entrégalo y búscalo bien. Y si vas a servirle, sírvele, pero sírvele bien, porque estamos viviendo tiempos en los que no podemos estar jugando con nuestra vida. Y en el nombre de Jesús van a venir tiempos más difíciles. Y nuestro refugio es la roca, Jesucristo. Su nombre es fiel y verdadero. Más que todo pastor, más que todo obispo, apóstol, diácono, profeta, busquemos la presencia de aquel que se llama fiel y verdadero, Jesucristo, Yeshua Mashiach. Bendito sea el nombre del Señor. La sangre de Cristo tiene poder y te llene, te inunde, te guarde, te proteja, sea en tu vida y en la vida de los tuyos, como fue con los hebreos, como nube de día y lumbrera en la noche. Vivimos en tiempos tan difíciles que hasta nos tenemos que cuidar de quién nos expone la palabra de Dios. Y no por miedo, porque el Señor nos dijo en 1 Timoteo 2:7, 2 de Timoteo 1:7, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si tú estás formándote en la presencia y en la palabra de Dios, arráigate, afírmate, levanta el escudo, levanta la espada, porque la palabra de Dios dice en Lucas que si estos callan, las piedras clamarán. Dios te bendiga. Ministerio Profético Fuego Pentecostés. Yo soy el pastor Daniel Arzate, tu amigo y hermano, que te habla. Y recuerda, busca a Cristo. Bendiciones.